Hola, profe. Mi nombre es Jan David Martínez Elves. Esta es mi corrección del parcial número uno. Entonces, el parcial comenzaba con unas preguntas básicas sobre qué es la carga eléctrica. Entonces, aquí nos dice, la carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. Entonces esto funciona también muy igual a los imanes. Esto cuando uno intenta unir dos imanes que son los polos iguales, se tratan de repeler. Entonces uno va a sentir una fuerza que los aleja. Y si son de polos contrarios, o sea, polos opuestos, estos mismos se van a atraer. Entonces esto es lo mismo que pasa con, eh, con la carga eléctrica. Cuando una carga eléctrica es positiva y otra es negativa, eh, se van a atraer, y cuando son del mismo signo se van a repeler, como lo muestra en la imagen, ¿cierto? Entonces, después nos preguntaba tipos de electrización. Entonces existen tres tipos de electrización. La primera, que sería por frotamiento, que sucede cuando frotamos dos objetos entre sí y los electrones se transfieren de uno a otro. Entonces ambos objetos quedan cargados. ¿Esto qué ejemplos se pueden dar? Por ejemplo, cuando frotamos un globo o un peine de plástico o un paño que sea como de lana, estos electrones, al frotarse, se van a transferir del paño al peine debido al rozamiento que hay. Entonces, como resultado, el peine va a adquirir una carga negativa debido al exceso de electrones, mientras que el paño pues va a quedar con una carga positiva. Luego seguimos con contacto, que ocurre cuando un objeto cargado eléctricamente toca un objeto neutro y transfiere parte de su carga a este objeto, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver pues cuando sucede, cuando se tocan los objetos. Entonces, permitiendo a los electrones transferirse de un objeto a otro. Entonces, ¿en qué ejemplo podemos dar de eso? Del mismo caso, un globo cargado negativamente que toca un trozo de metal neutro, un objeto neutro, o puede ser una llave, ¿sí? Los electrones del globo van a transferirse al metal, ya que hubo un contacto. Y como resultado, por ejemplo, si fue a la llave, va a adquirir una carga negativa al recibir los electrones del globo. ¿Listo? Y ya la última electrización sería la inducción. Entonces se produce cuando un objeto cargado eléctricamente induce una separación de cargas en un objeto neutro cercano sin necesidad de un contacto directo. O sea, no es lo mismo que contacto, porque no hay ningún contacto, sino un acercamiento, ¿cierto? Entonces, un ejemplo puede ser esto. eh, si uno, por ejemplo, igual, mantengamos otra vez el mismo del globo. Entonces, si uno acerca un globo cargado negativamente a una barra sin tocarla, los electrones en la barra redistribuirán temporalmente, o sea, se van a transferir al otro objeto, y los electrones en la parte cercana al globo serán repelidos y se moverá hacia la parte opuesta de la barra. Esto resulta pues en una atracción temporal. Esto obviamente no va a pasar todo el tiempo, porque todo objeto trata de neutralizarse hacia la barra de metal, y aunque la barra y entonces sí, como les contaba, pues todo objeto tiende a neutralizarse, pero va a haber, cuando haya ese acercamiento, se van a transferir cierta carga eléctrica. Entonces, bueno, esas fueron las preguntas básicas, ¿correcto? El siguiente punto nos preguntaban que realizáramos un gráfico del comportamiento de la fuerza de Coulomb en función de la distancia entre las partículas que interactúan. Entonces, esto lo vamos a ver en GeoGebra. Bueno, acá estamos en GeoGebra, y en GeoGebra podemos ver mucho mejor esto, graficado todo esto. Entonces,
tenemos que recordar que para mostrar el- la fórmula del Coulomb, para mostrar la fuerza, y hay que recordar eh, que la fórmula para hallar la fuerza es la constante de Coulomb eh, sobre carga 1 por la carga 2 sobre la distancia, que en este caso es R, ¿cierto? Entonces, aquí en GeoGebra, pues se trató de representar todo eso. La constante de Coulomb, las cargas, y R sería la distancia, ¿correcto? Entonces aquí podemos ver que si entre R es mayor, es decir, la distancia es mayor, por ejemplo, aquí un 8, ¿sí? La fuerza que vamos a obtener en este caso se representa en el eje Y. Entonces va a ser mucho menor. Por ende, una fuerza aquí en este punto valdría mucho menos. Pero si tenemos que R, o sea, la distancia, es igual a 2, o por ejemplo aquí 1, podemos concluir que la fuerza es o sea, aquí se puede ver que la fuerza en el eje Y es mucho mayor. Entonces, pues podemos concluir que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que hay entre estas dos partículas, ¿cierto? Entre Q1 y Q2. En el siguiente punto nos preguntan que de forma general realice un gráfico del comportamiento del campo eléctrico en función de la distancia. Entonces esto también lo vamos a observar en GeoGebra. Bueno, pues al igual que el punto anterior, el concepto pues es el mismo, e incluso la fórmula pues realmente no cambia mucho, ya que pues la diferencia es que E se multiplica pues por el vector. Entonces pues el concepto es el mismo, ¿sí? Que me dice que entre mayor distancia tenga las dos partículas, carga 1 y carga 2, menor va a ser su campo eléctrico. Si por ende, ambas partículas, entre menor distancia haya entre ambas partículas, mayor va a ser su campo eléctrico. Listo. Bueno, para el siguiente ejercicio nos plantean las siguientes tres cargas situadas en una línea recta. Cierro acá. Situadas en una línea recta. Entonces nos muestran Q1, que es menos 3 microcoulomb. La segunda carga, que sería 4 microcoulomb. Y la última carga, que es la que nos está pidiendo hallar. Esto nos dan las distancias y también nos dan las fuerzas, ¿correcto? Entonces, para tener una idea de más o menos lo que nos están graficando, y lo que tenemos que hacer es que entre estas tres cargas tenemos que hallar la carga Q. Entonces primero hallamos la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 y Q2 sobre Q. Q es la que estamos hallando, Q sola. Entonces vamos a plantear la primera parte de este ejercicio, que sería Q1, ¿correcto? Entonces para plantear esto tenemos que recordar la fórmula de la fuerza, ¿correcto? Entonces, que es la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre R al cuadrado, que acordemos que es distancia. Todos estos ejercicios nos los dan en milímetros, y hay que convertirlos, aquí como se convirtió, a metros. Entonces, porque la fórmula es con metros. Entonces ahí la conversión nos da, por ejemplo, de 320 milímetros nos da 0.32. Entonces aquí hacemos lo mismo, planteamos la primera parte, que sería la constante de microcoulomb por la carga 1
este también se convirtió, porque está en microcoulomb, por 10 a la menos 6, por la carga que estamos hallando sobre la distancia, ya es en metros, al cuadrado. Ya luego nos tocaría hallar la de Q2, que la tenemos ahí mismito, y nos dice, o sea, acá mismo, debajo de la primera parte. Entonces, en este mismo también tenemos la distancia, pero ¿qué hacemos? Le restamos la distancia de Q1, de la distancia, perdón, de Q2, que serían 200, y también la distancia de Q1, que serían los 300. Y esto se lo vamos a restar, que nos daría un resultado entre ambas cargas de 120 y en metros, 120 milímetros, y en metros sería 0,12. Todo esto recordando que va al cuadrado todo, elevándolo todo al cuadrado. Igual aquí está la carga y están las Q2. Después de esto, y aquí ya planteamos ambas cargas, que serían Q1, planteamos la primera Q1, más, o sea, hacemos esto, la sumatoria de esta y esta, con fuerza y con la constante de Coulomb. Aquí ya vamos a empezar podemos ya empezar a factorizar. Entonces aquí podemos decir que ambas cargas son multiplicadas por Q, por la que estamos hallando, y pues más adelante también sacamos la constante de Coulomb, ya que pues ambas también tienen, ambas están multiplicadas por la constante, entonces pues la podemos sacar. Ya conocemos la fuerza que se nos fue dada, que fue en 240, y la podemos reemplazar. Y esto la podemos reemplazar y sacamos los factores en común, ¿correcto? Que serían los factores en común, que serían la constante y la carga Q, quedándose así en la ecuación con la fórmula para despejar, ¿sí ven? Entonces se saca todo y nos queda esta ecuación ya despejada. Y ya el restante, pues sí, ya aquí despejado los 240 de la fuerza. Y a esto pondré, si ponemos esto en la calculadora, nos debería dar, aquí ya despejando todo, entonces esto, como acá Q está multiplicando, pasaría a dividir, y como queda acá. Y ya poniendo eso en la calculadora nos debería dar 8,6990 por 10 a la menos 5. Y listo, eso sería pues para este punto. Bueno, para el punto número 3 nos plantea que hay un dipolo eléctrico y nos dice que tenemos que encontrar una expresión general que sirva para encontrar el campo eléctrico en cualquier punto. Entonces primero tenemos que recordar que un dipolo eléctrico se refiere a la disposición de dos cargas eléctricas de magnitudes iguales, pero signos opuestos, positivo y negativo, separadas por una distancia. Entonces, para encontrar el campo eléctrico en cualquier punto debido a este dipolo se necesita una expresión general que pues nos sirva para todo, ¿correcto? Entonces, para entender esto, primero recordamos la fórmula para el campo eléctrico, que es similar a la fuerza eléctrica, pero se multiplica, ¿sí? Pero se multiplica por el vector que representa la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Este es el vector que representa la dirección del campo eléctrico. Entonces hay una diferencia entre la distancia, que R, que es el vector que conecta la carga negativa con la positiva, y entonces, pero lo podemos representar aquí aún mejor en la gráfica, ¿ok? Entonces aquí en el plano cartesiano nos dice la fórmula que aquí podemos ver dos puntos, dos cargas, ¿sí? Una que está en la componente X, 3, y en la componente Y sería 2, ¿correcto? Entonces, por ende, la magnitud del vector sería 3 al cuadrado, que es X, más 2 al cuadrado. Esto con raíz, ¿no? Entonces, raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado nos daría raíz de 13, ¿correcto? Entonces, esta sería la magnitud del vector, ¿correcto?
Entonces aquí tenemos nuestra carga y hacemos exactamente lo mismo con la magnitud que es Q1, ¿correcto? Hay que aclarar que esta varía dependiendo de dónde esté ubicada la carga, ¿sí? Dependiendo de qué cuadrante se encuentra. Si estas dos cuadrantes se encontraran en el cuadrante 1, en este cuadrante se restarían, ¿correcto? Porque aquí se emplearía la lógica de distancia final menos distancia inicial. Pero pues por medio de estos vectores que sean de diferentes cuadrantes se suman, ya que pues el cuadrante de cierta forma afecta a la sumatoria del vector o a la distancia total entre ambas cargas. Entonces en este momento, para esta ocasión, se estarían sumando y no restando. Entonces es por eso que ponemos aquí más y no menos, pero por eso es que en la fórmula dice más o menos, ¿correcto? Y en este caso nos da 5.84, que sería el resultado. De igual forma, para verificar podemos utilizar la fórmula de la hipotenusa, ¿correcto? Que es pues muy similar a la de magnitud. Entonces la fórmula de hipotenusa sería cateto opuesto a la 2 más el cateto adyacente a la 2 sobre la raíz de la raíz, y esto nos da 5.83. Entonces los valores pues realmente son muy similares, no se nos aleja mucho, no hay un grado grande de error. Entonces eso quiere decir que la fórmula estaría bien. ¿Ok? Y entonces surge la pregunta de por qué entonces se plantea en forma de vectores. Y entonces, para estos casos, en los planos que se trabajen en planos de una sola dimensión, se utiliza la distancia entre las cargas directamente. Por ejemplo, si las cargas están en la misma línea horizontal, la distancia sería la diferencia entre sus posiciones en el eje X. En el caso de trabajar con tres ejes, se agrega un componente adicional al vector que representa la posición de las cargas. Entonces, es por esto. Y en este caso no se podría aplicar la hipotenusa si es uno en planos de una sola dimensión, pero sí se podría pues, en planos de vectores separados. Y entonces aquí ya estaría la fórmula, que aquí pues estábamos rectificándola, ¿no? Y listo, continuaríamos ya al siguiente punto. Bueno, para el ejercicio número 4 nos plantea que habían 5 cargas localizadas en las esquinas de un pentágono regular del lado A y nos preguntan cuál era el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces nos preguntan cuál era el campo eléctrico del pentágono que tiene 5 cargas en cada esquina. Entonces, pues para comenzar este ejercicio, lo que primero hice fue sacar los vectores. Entonces aquí pues lo voy a dibujar un poquito mejor para que se entienda un poquito. Entonces primero lo que se hizo fue sacar los vectores, que serían estos, correcto, y estos, y también dibujé un plano cartesiano, correcto, que serían las líneas del eje X y del eje Y, ¿okay? Como para guiarnos un poco sobre el trabajo, sobre el proceso del cuarto punto. Igual también podemos observar que en cada carga pues tiene su vector. Para B este es su vector, para C, para D, para E. Entonces cada uno tiene su vector, ¿correcto? Entonces pues ya uno sabe, o bueno, para explicar, el pentágono es una figura geométrica la cual tiene 5 lados, pues por ende cada lado va a medir y sus ángulos internos van a medir lo mismo, ¿correcto? Entonces, bueno, lo de los vectores sería entonces, ya se sabe que para, por ejemplo, el D, este sería su vector, el C, este sería su vector, que creo que lo expliqué un poquito al revés.
Y esto, lo de los ángulos internos, aquí el pentágono se dividió en triángulos, correcto. Entonces, para que dé los 180 grados, el ángulo de 180 grados, esto, entonces de acá a acá tendrían 72, de acá a acá, o sea, esto ya si fuera más recto, de acá a acá otros 72, de acá a acá otros 72, de acá a acá otros 72, esto para dar 360 grados eh, en una vuelta, ¿correcto? En un círculo perfecto. Entonces, y este ángulo de acá, este ángulo sabemos que mide 108 grados, ¿correcto? 108 grados. Listo, entonces, ¿por qué es importante la gráfica? Aquí pues porque no me quedó tan perfecta, pero que es muy importante. Sobre todo este punto nos ayuda mucho a observar muchas cosas. Vemos que se arman triángulos rectángulos, donde esto fuera un triángulo, rectas perfectas, nos forman un triángulo rectángulo. Y esta parte sería R, ¿correcto? Que en un triángulo rectángulo sería la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hallamos, por ejemplo, este ángulo? ¿Sí? Aquí ya sabemos que este ángulo también es 108, ¿correcto? 108. Y la mitad de 108 serían 54. ¿Ok? Ahora, también tenemos que esta parte, este ángulo, vale 72. Y la mitad de 72, sería, la mitad de 72 sería 36, ¿correcto? Entonces 36 acá. Entonces ya sabemos los ángulos de este triángulo rectángulo y solo necesitamos hallar la hipotenusa, que sería R. Ok, y yo al trazar el eje X y el eje Y, me doy cuenta que, bueno, también nos damos cuenta que todos estos lados serían A, pero aquí, en esta partecita, lo tengo dividido, entonces sería A dividido en 2. ¿Por qué? Pues por este mismo eje, ¿correcto? Entonces, aquí hacemos, y bueno, ya pues con esto uno saca la expresión del campo eléctrico, aquí, y con eso, y con cada y luego ya pasamos a los vectores, ¿correcto? Entonces comienza uno ya a sacar los vectores con cada componente de cada carga. Entonces aquí está la carga A, la carga B, C, D, E y todo. Ya bueno, ya pues luego que uno tenga todos los vectores sacados, que deberían quedar así como los escritos, como estos, comienza uno a cancelar y a ver qué componente se cancela, y pues uno puede ver que se cancela este con este con este, y para sacar el campo eléctrico total se hace una suma, ¿correcto? De todos los componentes se suman, y gracias a la suma este componente se cancela. Entonces de igual forma, como todos los componentes tienen los mismos ángulos, eh, mismos ángulos, mismas medidas, y la mayoría se cancelan entre sí. Entonces solamente nos quedaron componentes en el eje Y, que en este caso sería J, ¿correcto? No se me ve el lápiz. Bueno, ya para el punto final, y bueno, ya para el ejercicio final nos dice que una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y, sobre una barra delgada, ¿correcto? Entonces esta sería la barra delgada homogénea de longitud L. No nos dice longitud, cierto, entre Y igual a 0 y Y igual a L. Nos dice que determinemos los componentes horizontales y verticales, ¿ok?, del campo eléctrico debido a la barra, ¿ok? Entonces la barra está ubicada en el punto P, o sea acá la barra está ubicada en el punto P, y sobre el eje horizontal a una distancia X de la barra,
Entonces, bueno, aquí tenemos de una manera gráfica lo que nos están planteando. Nos dicen que hay una barra la cual va de 0 a L, o sea, de 0 a longitud de L. Cierto que L es igual a A. Entonces, ya sabemos que este es A. Y para hallar el campo, los componentes del campo eléctrico, ya sea Y o X, necesitamos poner un dQ, que es una unidad bastante, una partícula pequeña que llamamos dQ y otra que llamamos dL, ¿cierto? Entonces, pues este dQ, el mouse, este dQ y este dL es una partícula pequeña en toda la barra, puede ser en cualquier parte de la barra, y se la podemos ir moviendo y es lo que vamos a hallar, ¿ok? Entonces vamos a ir moviendo y eso es lo que vamos a hallar. Uy, uy. Y qué pena, profe, es que se cayó algo acá. Bueno, iba en que creo que iba hablando de Q y de L, ¿sí? Sí. Bueno, pues ya sabemos que Q lo podemos poner en cualquier parte. Y lo que vamos a hacer es hallar la distancia de que mide Q, ¿ok? La distancia que mide Q. Entonces lo que vamos a hacer al punto donde quiero calcular el campo, ¿ok? El campo eléctrico. Entonces sería este punto de Q y de L, no sé, ok, sí, de Q y de L, y aquí está Q, ¿ok? Y necesitamos hallar esta R, ¿sí? Que sería la distancia. Entonces pues la hallamos fácilmente, ya que pues es un triángulo rectángulo, la hallamos con la hipotenusa, que sería este. R es igual a cateto opuesto sobre DL igual a la 2, ¿correcto? Aquí este sería X y todo. Entonces, y el de L, ¿correcto? Entonces lo hallamos fácilmente con la hipotenusa. Y ya se me está acabando el tiempo. Ya aquí pues planteamos lo que es los componentes para los componentes en Y. Como decimos que DL es igual a D y Y, entonces vamos a hallar los componentes en Y. Manejamos lo que es el seno, ¿sí? El seno. Y pues aquí puse el ángulo porque sería el seno del ángulo por esto, que sería todo esto, ¿correcto? Bueno, aquí decimos que de Q es igual que Q es igual a lambda, y lambda es igual a dQ sobre L, dQ es igual a dQ sobre lambda, y decidimos que lambda de L es igual a dQ, ¿ok? Y la podemos reemplazar en lo que ya teníamos planteado, y aquí pasamos a una integral. Aquí ya pasamos a una integral, y es que a veces no se ve el mouse. Y sí, no sé. Y los límites de esta integral serían de 0 a L. Profe, creo que no se ve el mouse. Sí, ahí sí. Los límites de esta integral serían de 0, como nos lo planteó el ejercicio, de 0 a L. Y ahí sacaremos el campo eléctrico de toda la barra, y esto, como está elevado a la 2, se cancela con la raíz. Pues está elevado a la 2, se cancela con la raíz, y quedándose al final la expresión de nuestra constante por lambda por la integral de 0 a dl sobre x a la 2 más dl a la 2. Y listo, profe, pues para no alargar un poco. Entonces así más o menos se realizaron todos los ejercicios. Esta fue mi corrección del parcial, y muchísimas gracias, profe.